Como hemos venido señalando en realidad durante las diferentes sesiones que hemos ido teniendo, debemos entender que el código de las familias ha integrado dentro de su estructura el reconocimiento de las diversas manifestaciones que existen en la familia. Al ser un Estado plurinacional en el cual necesariamente está inserto temas de interculturalidad, el reconocimiento de diferentes naciones y por ende diferentes manifestaciones culturales, necesariamente se ha integrado en nuestro esquema normativo el hecho de que en el Estado no existe un solo tipo de familia. Y así viene a señalarlo la propia denominación que hemos asumido dentro de la Ley 603, al señalar que es un código de las familias, que la regulación de este código de las familias va a encontrarse centrado en el estudio de los derechos y de las relaciones que puedan existir en las diferentes manifestaciones de las familias. Así es de que la unión libre o el matrimonio de hecho, como en algún momento se ha denominado, también ha formado parte de nuestra legislación interna. En el anterior código de familia, la unión libre tenía tal vez un rol algo secundario en referencia a los efectos patrimoniales y los efectos personales de su reconocimiento, que en el anterior régimen del Código de Familia era un régimen netamente judicial. Es decir, únicamente judicialmente se podía reconocer la unión libre o el matrimonio de hecho. Entonces se hacía incluso una distinción entre lo que era el matrimonio, la relación conyugal, a una relación que en el anterior Código de las Familias se ha denominado una relación de concubinato. Una de esas diferencias marcadas que existía en referencia a este tema particular de las uniones libres Claro, re, recae principalmente en el hecho de que ante la falta de algunos requisitos legales, eh, no se generaban los efectos patrimoniales. Es decir, cuando uno de los concubinos ingresaba en una relación de unión libre sin haber disuelto una relación anterior, sin haber resuelto su matrimonio, generaba consecuencias jurídicas. La ley penalizaba por una parte o sigue penalizando en realidad este comportamiento de las personas, pero a nivel de los efectos personales y patrimoniales, se dejaba a la concubina o al concubino en una situación de inseguridad jurídica. Es por eso de que el Código actual de las familias ya de forma indiferente, de manera indiferente, habla de la relación conyugal y denomina tanto al matrimonio como a la unión libre a las personas que están insertas en estas instituciones simplemente como cónyuges, superando esa brecha social que anteriormente y legalmente se ha ido poniendo entre ambas instituciones. Es a partir de ese cambio fundamental que necesariamente el Código de las Familias empieza a restaurar esos derechos, empieza a clarificar la forma en la cual se pueden restablecer o se pueden restituir esos derechos patrimoniales que ante la mala fe, ante ciertos vicios de consentimiento no podían producirse o no podían desarrollarse por el hecho de que uno de los cónyuges de mala fe ingresaba a la institución del matrimonio. Entonces son aspectos que se han ido cambiando por la misma constitución política del Estado y por los cuerpos normativos que hemos ido generando. La ley 603 ya sobrepasa esas brechas sociales y esas brechas legales para permitir se mejore el panorama principalmente de ambas instituciones, tanto del matrimonio como de la unión libre. Dentro de la unión libre, al igual que el matrimonio, existe una fecha de inicio y existe una fecha de finalización. Una diferencia marcada entre el anterior código y el nuevo código es de que este nuevo código ha permitido de que el registro de la unión libre o del matrimonio de hecho se lo realice de forma voluntaria, es decir, ante un oficial
de registro civil, de forma libre y consensuada, con los mismos efectos del matrimonio. Ante la negativa, solamente ante la negativa del registro se puede instar la vía jurisdiccional, la vía judicial. Entonces, dentro también del espectro y las características del matrimonio, de hecho, de la unión libre, se permite a los cónyuges registrar su unión libre de forma voluntaria. Es decir, se apertura de la misma forma mecanismos para que los cónyuges puedan registrar esa unión libre ante las autoridades, que abren de la misma forma un trámite administrativo para que los cónyuges vayan y registren de forma libre y de forma consensuada su unión libre. A raíz de eso se producen todos los efectos jurídicos necesarios para que se les reconozca a esa cónyuge todos los derechos que le corresponderían, ¿no? Los derechos sucesorios, el derecho a la seguridad social, que hasta ese punto se podía ver coartado por el hecho de que necesariamente en el régimen de seguridad social, para asegurar a una cónyuge que esté en relación de unión libre, se tenía que hacer primero un estudio socioeconómico. Entonces, ahora esa situación ya se ha sobrepasado y simplemente corresponde presentar el certificado de reconocimiento de la unión libre para poder ejercitar los derechos que se les reconocen a estas personas o a estos cónyuges. En ese sentido ha ido cambiando el panorama, han ido cambiando las perspectivas, han ido cambiando los mecanismos de protección de los derechos de esta forma de manifestación de las familias. El día de hoy vamos a hablar puntualmente acerca de la nulidad del matrimonio o de la unión libre. La nulidad, como ustedes bien saben, es un instituto del derecho civil que tiene ese afán reparador, ese afán de restitución de ciertos derechos que han sido lesionados por ciertos actos jurídicos. La nulidad, como una institución reparadora, va a generar un efecto retroactivo. Recordemos que todo acto jurídico, todo contrato que se realiza, o todo acto jurídico, toda manifestación de las personas que crea, modifica o extingue derechos, va a generar efectos jurídicos. En el caso del matrimonio, va a generar efectos personales en relación al deber de convivencia, de existencia familiar, de respeto, y también va a generar efectos patrimoniales en referencia a la comunidad de gananciales. Es a partir del reconocimiento de la unión libre o del matrimonio que se empieza a generar estas características propias del matrimonio o estos efectos patrimoniales. Y ocurre con todos los contratos que va a existir o bien un efecto personal o un efecto patrimonial, ¿no? Y esto tiene que ver con el acto jurídico en sí y la consecuencia que va a generar, ¿no? La nulidad tiene ese efecto directo sobre el acto jurídico en sí. Retrotrae todos los efectos al momento de la consumación del acto jurídico. Entonces, cuando hablamos de la nulidad, hablamos de anular, en palabras simples, y por otra parte, de retrotraer todos los efectos jurídicos de un acto o un contrato. Desde ese punto de vista, vamos a ver de que la teoría de las nulidades, que es una teoría del derecho civil, habla ampliamente de las características, de las condiciones en las cuales se tiene que llevar las nulidades y de la misma forma las consecuencias jurídicas que va a generar una nulidad en específico, ya sea a nivel contractual, ya sea a nivel procesal, ya sea a nivel de este acto jurídico como es el matrimonio o el reconocimiento de la unión libre. Entonces, cuando hablamos de la nulidad, en sí vamos a hablar de esa institución reparadora. Perdón, permítame un momento. Okay.
Cuando hablamos de las nulidades, vamos a hablar en realidad de esta institución que tiende a reparar, en pocas palabras, ciertos actos jurídicos que no deberían haberse realizado. Cuando hablamos de la teoría de nulidades, básicamente nos vamos a referir a estos temas, a los actos jurídicos, a las consecuencias de esos actos jurídicos y a sus efectos. La nulidad tiene ese efecto para retrotraer en el tiempo aquellos actos jurídicos que hayan lesionado el orden público. Dentro de lo que es el derecho mismo, se habla de lo que es los principios generales del derecho, que en realidad son diferentes principios que van aplicando en las diferentes instituciones del derecho, pero que su origen y su finalidad en realidad es la de la aplicación sistemática de los derechos. Entonces, como Estado boliviano, dentro de nuestra legislación civil, penal, en todas las materias administrativas, en realidad hemos ido integrando estos principios generales del derecho, que son rectores del entendimiento propio de por qué vamos regulando la actividad judicial, ciertas instituciones del derecho. Dentro de esos principios vamos a encontrar un principio rector de las nulidades. Y este principio rector lo vamos a denominar o lo vamos a describir como que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, no puede existir un acto o no puede existir un efecto jurídico consecuente de un acto que no haya existido para la ley. Cuando se anula una venta en lo principal de forma judicial, esa venta va a arrastrar la suerte de las posteriores ventas que se hayan realizado. Y automáticamente esas ventas posteriores que hayan seguido esa venta principal van a quedar anuladas. Es un ejemplo claro de lo que es la aplicación de este principio, ¿no? Lo accesorio va a correr la suerte de lo principal. Si lo principal es un contrato de venta y ese contrato de venta es anulado, las ventas posteriores de la misma forma van a quedar sin ese efecto legal. Entonces, en ese sentido es de que la nulidad, como una institución procesal y una institución reparadora, va a mermar los efectos jurídicos consecuentes de un determinado acto, ¿no? O de un determinado contrato. En el matrimonio ocurre lo propio. La consecuencia del matrimonio van a ser los efectos personales y los efectos patrimoniales. Si se anula el matrimonio o la unión libre, obviamente que los efectos patrimoniales se van a tener como no existentes. Y esto es por la nulidad. Es esta institución en realidad la que tiene y la que genera estos efectos. En el ámbito procesal ocurre lo propio. Cuando hablamos de las nulidades procesales, hablamos de vicios de un determinado proceso, hablamos de incongruencias de un determinado proceso que lesionan derechos fundamentales de las personas. Y al lesionar esos derechos, la ley prevé que esos derechos deban ser restituidos, incluso en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de las nulidades procesales, básicamente hablamos de ilegalidades en un determinado proceso que han generado una lesión a un derecho fundamental. La ley responde ante esa lesión con la declaratoria de nulidad, lo que implica en términos procesales que un proceso que haya durado 2 o 3 años por un error material o por una inobservancia de la autoridad jurisdiccional necesariamente deba retrotraerse en el tiempo y deba anularse obrados, deba anularse actuaciones judiciales por la inobservancia de las partes. Entonces, cuando hablamos básicamente de los procesos jurisdiccionales y cuando estamos revisando cada uno de los procesos judiciales, siempre vemos que los procesos se desarrollen en igualdad de condiciones, sin lesionar los derechos de ninguna de las partes. Si hay una lesión, obviamente que esa lesión va a ser objeto de que todos los actos
jurídicos, todas las disposiciones de la autoridad jurisdiccional queden alcanzadas por esa nulidad, se anulen en el tiempo y se retrotraigan hacia el pasado, hacia un determinado momento. Es por eso que dentro de los procesos judiciales se tiene mucho cuidado, en particular con la forma en la que podemos lesionar o no podemos lesionar un derecho fundamental. Cuando estamos citando a una de las partes en un domicilio que no corresponde, obviamente va a ser objeto de una nulidad procesal. Independientemente que después de eso exista la sentencia, exista una ejecutoría de sentencia, ya se tenga la calidad de cosa juzgada material. La nulidad va a precautelar que todos esos efectos que se hayan generado a partir de un determinado momento queden nulos, queden anulados, ¿no? Entonces, son aspectos que se van cuidando dentro del desarrollo de los diferentes procesos. Pero básicamente, para especificarles, la nulidad es esa institución por la cual se van a restituir los derechos individuales ante la lesión del orden público, ¿no? Y eso, la consecuencia directa de aquello va a ser la restitución, o va a ser que todos esos efectos jurídicos queden anulados en el tiempo y se retrotraigan hasta un momento inicial, ¿no? En el caso del matrimonio, hasta la celebración del matrimonio. Si esos esposos han comprado después del matrimonio un determinado inmueble, han comprado un determinado, o han hecho un determinado bien patrimonial y demás, todos estos bienes ya no van a quedar alcanzados por la comunidad de gananciales y se van a regir por las normas civiles. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema, pero me interesa que ustedes puedan entender que la nulidad va a tener estos efectos por una parte, pero sus bases fundamentales van a estar en este principio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no? Es un principio general del derecho que aplica a las nulidades y cuya interpretación y aplicación es de carácter obligatorio para los jueces. Cuando hablamos de la misma forma de la nulidad del matrimonio, vamos a hablar de un principio y en realidad una característica principal de las nulidades, que es la especificidad. Es decir, no puede existir una nulidad si no ha estado prevista en la ley. Y esto es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de las nulidades, siempre vamos a tener en cuenta que la nulidad debe estar prevista por ley como una sanción a la inobservancia de algo. Entonces, la ley, en este caso el Código de las Familias, va a establecer en qué casos se puede declarar la nulidad de la unión libre o del matrimonio. El Código de las Familias nos va a señalar varias causales por las cuales un matrimonio va a poder ser declarado nulo, o una unión libre va a poder ser declarada como un acto nulo. Nos señala que como una causal de nulidad tenemos siempre y cuando el matrimonio no se haya celebrado por oficial de registro civil, hábil y no impedido. Recordemos que dentro de la ley del órgano electoral, dentro de las resoluciones que le dan las competencias a los oficiales de registro civil, se van a establecer dentro de sus funciones y atribuciones el de la celebración y el reconocimiento de las uniones libres. Celebraciones de matrimonio y reconocimiento de las uniones libres. Ninguna otra autoridad, en realidad llamada por ley, puede celebrar el matrimonio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta causal, estamos hablando de una causal que está estrictamente sujeta a las competencias que tiene el oficial de registro civil. Esas atribuciones que la ley le ha conferido para que esta autoridad pueda reconocer o pueda validar los actos de matrimonio y reconocimientos de los uniones. Cuando un matrimonio ha sido celebrado por una tercera persona, este matrimonio no se va a reconocer ni se va a reputar como válido.
Entonces son condiciones y son aspectos que necesariamente deben estar presentes dentro del matrimonio como un acto formal, como un acto solemne, en el cual es el oficial de registro civil quien da lectura a los artículos correspondientes del Código de las Familias, les da recomendaciones puntuales a los esposos, explica las responsabilidades y las consecuencias que el matrimonio representa, y a partir de ese momento hace la presentación oficial mediante el certificado, mediante la emisión del certificado de matrimonio, la libreta de familia, ya les da el reconocimiento formal del Estado boliviano como matrimonio o como unión libre, ¿no? Entonces son requisitos esenciales de solemnidad. Recordemos que dentro de la categoría de los contratos vamos a tener los contratos que por la forma se van a constituir como eficaces, es decir, los contratos solemnes, ¿no? Cuando no existe esta solemnidad, cuando el oficial de registro civil ya ha cesado en sus funciones, pero pese a eso sigue celebrando matrimonios, entonces estos matrimonios van a ser declarados en lo posterior nulos. Y vamos a ver un poco más adelante las características o las condiciones en las cuales se puede declarar la nulidad. Si se incurriera en bigamia o múltiples uniones libres. Y esto tiene mucha relación con el error. Vamos a agarrar, para entender, lo que les quiero explicar, la teoría de los contratos. Dice la ley que existe contrato cuando dos personas se ponen de acuerdo en establecer una relación que cree, modifique o extingue un derecho. ¿Es verdad? Existe contrato cuando esas condiciones se cumplen. Las condiciones adicionales a este contrato van a estar relacionadas al consentimiento, al objeto lícito, ¿no? A la capacidad jurídica de las partes. Son componentes, son requisitos para que un contrato pueda ser declarado como válido. Cuando existe bigamia o múltiples uniones libres, estamos hablando de un impedimento legal de una de las partes, ya sea de uno de los contrayentes, si es que si tiene un matrimonio anteriormente registrado y está volviendo a registrar un matrimonio, en primer lugar eso ya es un delito. Es un delito es un delito en realidad, es un tipo penal que va a lesionar el derecho fundamental a la familia, ¿no? Y por otro, va a constituir en una causal de impedimento. Sin embargo, como hemos visto, en realidad existen mecanismos de los oficiales de registro civil para prohibir o para minimizar la existencia de este tipo de comportamientos. Sin embargo, de la misma forma, existen algunos mecanismos que muchas de las veces aprovechan las partes o el desconocimiento o la impericia de los oficiales de registro civil y demás que pueden generar que se registre una segunda unión libre o se registre un segundo matrimonio. Lo que va a ocasionar va a ser una nulidad que está señalada por la ley. Obviamente que los mecanismos que actualmente tiene el Estado para evitar ese tipo de situaciones están vinculados a los sistemas informáticos que manejan. Sin embargo, estos sistemas informáticos, como cualquier otro sistema informático, también puede ser objeto de una falla. No sé, una persona que tenga dos números de carnet de identidad por diferentes motivos puede registrar hasta un segundo matrimonio, ¿no? Entonces, son aspectos en realidad que pueden llevarse adelante y pueden generar esta nulidad o este comportamiento en las personas. La ley prevé que cuando existe esto, es un impedimento que va a generar la nulidad del acto del matrimonio, independientemente que se haya realizado con todas las formalidades de ley. Si no fuera realizado entre una mujer y un hombre. Recordemos que la Constitución Política del Estado y el Código de las Familias establecen que el matrimonio necesariamente se tiene que realizar entre personas de diferentes sexos. Hemos analizado la ley de identidad de género y de la misma forma hemos analizado la sentencia constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad de parte de la ley de identidad de género, limitando
los derechos de esta población para contraer matrimonio. Y esto está estrictamente relacionado a que la Constitución Política del Estado ha establecido un candado legal por el cual se establece básicamente que el matrimonio eh, es aquel que se realiza entre personas de diferente sexo, ¿no? Y estamos hablando de un sexo biológico, ¿no? Porque ahora ya hacemos la distinción, ¿no es verdad? Hacemos la distinción de lo que es el sexo biológico a lo que es la identidad de género, ¿no? Cuando ocurre de la misma forma, ya sea por impericia del oficial del registro civil o porque le inducen al error a la autoridad, esto también puede ser declarado como un matrimonio que es nulo y que no va a ser, que no va a generar efectos legales. Otra causal de nulidad, que también de la misma forma está prevista en la normativa, es por haberse constituido entre personas con impedimento. Y aquí volvemos a retrotraer lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En referencia al tema de la consanguinidad, de la edad mínima para contraer las nupcias, de que dos personas que hayan participado de la comisión de un delito, ya sea de feminicidio o ya sea de asesinato en contra del cónyuge, puedan constituir un nuevo matrimonio, ¿no? Juan Carlos. Doctor, una duda. Digamos, una pareja ha convivido unión libre sin registrarse durante más de un año y una de la pareja, el hombre o ya sea la mujer, quiere casarse legalmente. ¿La otra persona puede oponerse al matrimonio? Bueno, entenderemos que en referencia tanto al matrimonio como a la unión libre, los efectos personales y patrimoniales se van a producir a través del reconocimiento y registro de la unión libre, ¿no? Esto es lo que implica que se haga el registro voluntario y se tenga el registro en el registro civil, o en todo caso exista un proceso judicial por el cual se esté realizando el reconocimiento de esta unión libre. Si ocurren estas dos situaciones, obviamente que es motivo para que el cónyuge, en este caso, pueda oponerse a el matrimonio, ¿no? Porque va a tener el interés legítimo. A ver, Gracias, doctor. alguien. Doctor. Sí, doctor. Ana María. Yo quería preguntarle algo. Aquí en el punto 1 dice que debe ser celebrado por oficial de registro civil. Y me pregunto si la unión libre también tiene que ser registrado igual que el matrimonio en el registro civil. Esa es mi duda. Okay. Como les he mencionado, en el cambio que ha habido entre el anterior código de familia y en el nuevo código de las familias, el anterior código de las familias, simplemente en referencia a la unión libre o el matrimonio de hecho, permitía el registro únicamente con sentencia. En el caso del nuevo código, se ha establecido que la unión libre se puede registrar de forma voluntaria. Y esto es ante el oficial del registro civil. Hemos modificado en realidad las competencias que tienen los oficiales del registro civil y les hemos asignado esa competencia para poder reconocer las uniones libres, ¿no? Entonces, esa parte del registro genera en realidad el derecho. Sí, digo. Doctor, perdón, entonces, ¿cómo quedaría este asunto si la ley actual lo permite y resulta que en nuestra identificación jamás va a existir este estado? Sí, el de matrimonio, pero jamás el de unión libre. Entonces, no sé, ahí hay un vacío, ¿o cómo se lo explica? Ok, hablas del tema del CEGIP, ¿no es verdad? En realidad lo que hacen con la presentación del certificado de registro de la unión libre, en realidad en el CEGIP lo registran como casado, no como unión libre. Bueno, y eso también es obviamente por un vacío legal que se ha generado, es decir, el CEGIP tiene dentro de su sistema reconocido las condiciones de soltero, casado, divorciado y viudo, pero no se ha asignado dentro de su sistema una categoría específica que habla del tema de las uniones libres.
Y también debemos entender que en realidad al momento del registro de la unión libre, la ley reconoce todos los derechos en las mismas condiciones de que, bueno, del matrimonio en realidad. Se los reconoce como personas que son casadas. Pero sí, evidentemente debería existir, ¿no? Dentro de lo que es el CEGIP, normativa específica que hable y genere esta quinta categoría en todo caso, ¿no? De unión libre. Ahora, obviamente que existe o va a existir una ligera discusión y un debate sobre que una unión libre genera los mismos efectos del matrimonio, tienen esas mismas condiciones y el hecho de diferenciar una institución de otra sería ingresar en un tema de discriminación, ¿no? En algunos casos, cuando hemos ido a hacer el registro en el CEGIP del certificado de la unión libre o matrimonio, sale como casados en realidad, ¿no? Bien, doctor, gracias. Okay. Entonces, partiendo siempre de la idea de que la nulidad va a tener ciertos principios y ciertas características que son condicionantes a que exista una nulidad, vamos a establecer de que la tipicidad o la especificidad es un carácter esencial de las nulidades. No existe nulidad si no ha sido señalada por ley. Entonces no podemos inventarnos en realidad causales de nulidad. Las causales de nulidad van a estar descritas en cada una de las instituciones como una penalidad ante la inobservancia de algo, ¿no? En este caso. Hay nulidad cuando no ha sido celebrado el matrimonio por oficial de registro civil. Hay nulidad cuando uno de los cónyuges incurriera en bigamia o tuviera múltiples uniones libres. Existiría nulidad si es que no hubiera sido realizado el acto entre un hombre y una mujer, hablando de los sexos biológicos. Y cuando se ha constituido el matrimonio entre personas con impedimento. Ya hablábamos en ese sentido, ¿no? De la minoridad, de la consanguinidad, de los vínculos de adopción, de la tutela, ¿no? Que son causales o son condiciones de impedimento para que se constituya un matrimonio o una unión de hecho. De la misma forma, y al ser en realidad el matrimonio un contrato social, que es un contrato con la sociedad, tiene esas características también de ser un acto jurídico y por eso se va a condicionar el hecho de que sea considerado como un contrato, necesariamente debemos hablar de los elementos que hacen al consentimiento. Recordaremos que los esposos o los cónyuges, y en este caso los cónyuges que van a ingresar en una unión libre, necesariamente tienen que ingresar de forma libre y de forma consentida, es decir, tiene que existir el consentimiento y esa voluntad principal de ingresar a la institución. Es por eso que en los matrimonios civiles se les pregunta a ambos esposos si van a manifestar su consentimiento expreso en referencia a contraer las nupcias. Y esto es un elemento esencial de todos los contratos. Cuando hablamos de los contratos, vamos a hablar de la misma forma de el consentimiento como un elemento principal que va a permitir y va a obligar a las partes a cumplir con las obligaciones que estén dentro del contrato, a cumplir y someterse a los efectos jurídicos que devengan de la institución, en este caso del matrimonio. Sin embargo, esas condiciones del consentimiento o esas características del consentimiento, de la misma forma se pueden encontrar viciadas, es decir, se pueden encontrar lesionadas. Cuando hablamos de la violencia, en realidad de la violencia contractual, cuando hablamos de la violencia propiamente dicha, vamos a hablar de que existe una coacción, ¿no? Que existe algo, ¿no? Que tiene ese carácter de ilícito, que va a obligar a la persona a brindar su consentimiento. A este vicio se le va a llamar un vicio del consentimiento. La violencia puede ser acreditada mediante la acreditación de la existencia de una coacción ilícita. En el tema de los matrimonios, justamente va a ser algo de que los papás
obliguen a las personas a casarse y exista de por medio amenazas, amedrentamientos, en algunos puntos o en algunos casos incluso hemos visto tema de secuestros de personas, entonces que de cierta forma obliguen, no es una coacción, algo que lesiona de forma inequívoca en realidad a esa voluntad de ingresar a un acuerdo. Cuando existen estos elementos, incluso a nivel de los contratos, se va a hablar de un vicio del consentimiento, es decir, la persona no ha brindado su consentimiento de forma libre, de forma autónoma, sino que ese consentimiento ha estado condicionado necesariamente a una coacción de una tercera persona. Cuando existe esto, vamos a hablar de que hay un vicio del consentimiento que a su vez para tanto la unión libre o para el matrimonio va a ser considerado como un tema de nulidad, ¿no? Una causal de nulidad. Cuando hablamos del dolo, hablamos de esa intencionalidad que tienen las personas, a sabiendas de que lo que está haciendo está mal, está incorrecto, comete una determinada acción y sabe cuáles van a ser las consecuencias jurídicas, hablamos del dolo, es decir, como esa intencionalidad consciente que se tiene de saber que se está haciendo algo que es ilegal. A eso, de la misma forma, le vamos a llamar un vicio del consentimiento. En tema de matrimonio, de la misma forma, si es que de forma intencionada estoy ingresando a una unión libre o a un matrimonio, sabiendo que estoy casado o que he constituido anteriormente una unión libre, entonces estoy actuando en contra del consentimiento, ¿no? Entonces estoy actuando con esa intencionalidad de dañar o de generar en este caso, un tema de nulidad, ¿no? Que va a ser anulado en el tiempo. El dolo se va a demostrar mediante los medios de prueba, es decir, a sabiendas de que tengo un certificado de matrimonio que no ha sido disuelto, igual me estoy casando por una segunda vez, o con un segundo número de carnet de identidad. Entonces, eso ya es intencionalidad, ¿no? La persona en ese momento sabe que está casada, sabe que ese matrimonio no ha sido disuelto, sin embargo está procediendo a casarse una segunda vez, ¿no? Ahí se va a acreditar la intencionalidad o el dolo. En materia contractual, de la misma forma, el dolo va a estar penalizado con la nulidad o la anulabilidad en materia de contratos. Ya en materia civil, en realidad se habla también de otra figura que es la anulabilidad, que se va a ir limitando en el tiempo y también los efectos que esta genera. Pero en el caso de la nulidad, el dolo va a anular de la misma forma el consentimiento que se haya generado. ¿Por qué? Porque hay una mala intencionalidad. El error dentro de lo que es los vicios del consentimiento o esos componentes que perjudican el consentimiento, va a recaer sobre las cualidades esenciales de las personas. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del matrimonio entre varón y mujer, puede ser que el sexo biológico de esa persona en el momento en el que se haya casado sea de una mujer transgénero. Sin embargo, su sexo biológico inicial puede ser que haya sido de un varón y la persona nunca haya conocido esta situación. Pese a eso, celebren un matrimonio, constituyen una unión libre. Entonces, ahí se va a dar el error en este caso en particular, ¿no? Cuando se induce a la persona a aceptar un determinado acto jurídico, sabiendo que no se cumplen con esos requisitos esenciales, ¿no? Con esas cualidades esenciales. En este caso en particular, dándoles un ejemplo, en el caso del varón y una mujer con ese sexo biológico, porque ahora recordemos que la ciencia médica ha avanzado a tal nivel que los varones pueden pasar por un tránsito quirúrgico que les permita tener las mismas o similares características biológicas que una mujer. Entonces, esto, si es que no ha sido comunicado, que no ha sido de consentimiento o de conocimiento de alguno de los cónyuges, va a generar este vicio en el consentimiento. Andrés. Bueno, doctor, tengo una consulta sobre el punto de la violencia. Mi consulta es la siguiente.
En caso de que una mujer sufra violencia, de manera automática, digamos, se produce la separación digamos, de esposos, o tendría que igualmente, pese a haber sufrido violencia, hacer el proceso de divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad estamos hablando de violencia contractual, ¿no? Eh, Porque en realidad de lo que es el consentimiento hablamos de lo que básicamente es la violencia contractual. Es decir, cuando tú, si vale el término a golpes, obligas a una persona a firmar un documento, eso ya es una violencia contractual. No te está dando el consentimiento, sino que ese consentimiento está limitado a una acción de violencia, propiamente dicho. Pero contestando a tu pregunta, en realidad, la ley 348 establece las medidas de protección. Cuando existe un hecho de violencia contra una mujer, la ley prevé que el Ministerio Público o cualquier autoridad pueda imponer las medidas de protección que están en la ley 348, ¿no? El alejamiento de la pareja, la asistencia familiar, incluso que se le obligue al esposo a salir del lecho. Entonces, son aspectos que se van desarrollando en la ley 348 como una respuesta en realidad de la sociedad y de las autoridades hacia los hechos de violencia. Pero en realidad también tiene los límites en los cuales, si bien se va a obligar a que esa pareja o a que esa mujer en situación de violencia sea apartada de los elementos de la violencia que está sufriendo, ya sea física, emocional, psicológica, económica y demás, esto también tiene sus límites. El juez o el juez o el fiscal que interponga las medidas de protección no va a poder disolver el vínculo conyugal por el hecho de que estos necesariamente se tienen que ver en el tema de familia. Sin embargo, va a imponer las medidas de protección. Esto lo que implica es la separación de los esposos, que el esposo o la esposa que sea agresora salga del inmueble, que se haga la inventariación de los bienes, a que se fije la asistencia familiar, porque la autoridad fiscal puede fijar la asistencia familiar de forma provisional, pero eso es ante la respuesta de la sociedad con el hecho de violencia. Sí, alguien más creo que había. Sí, doctor. Doctor, yo quisiera, en esto que estábamos hablando, que usted indicaba que es error, yo más bien lo tipificaría como dolo, porque figúrese en una relación que alguien oculte, digamos, intencionalmente el sexo, o sea, que da lugar a la nulidad, pero es con intención lo que se hace, y más bien sería tipificado como dolo en lugar de horror. No sé, esa es mi opinión. Ok. Bueno, en realidad hay un debate en referencia al tema de familia, en referencia al error y a las cualidades esenciales a las que se refiere. Cuando hablamos de los vicios de consentimiento, en referencia a temas contractuales. Porque en materia de familia vamos a equiparar en realidad ya sea el matrimonio o la unión libre como un contrato, porque genera los mismos efectos. Crea y modifica y extingue de la misma forma derechos, ¿no? Entonces, al tener esas características, lo vamos a equiparar a un contrato. Dentro del error, cuando hablamos de las cualidades esenciales, les voy a dar un ejemplo. Cuando te venden una casa y resulta que la casa está bonita, la has ido a ver, y a raíz de todo eso haces un contrato de compra-venta, ¿no? Compras la casa. Te mudas a la casa y resulta que la casa empieza a presentar goteras, que algunas del sistema de plomería no está funcionando correctamente, que al final descubres que bueno, la pintura o lo que te han mostrado se está cayendo, de que hay errores estructurales, de que hay fisuras que en algún momento tú no has visto, pero que se empiezan a manifestar en un periodo de tiempo. Entonces estamos empezando a hablar de un error, es decir, el vendedor en el momento de haberte vendido una determinada propiedad tiene que, de cierta forma, en ese marco de buena fe, mencionarte, porque muchas de las veces eso repercute en el tema del precio, ¿no? El tema del mantenimiento y demás. La ley prevé que cuando esas cualidades esenciales han sido ocultadas, han sido o han inducido en algún momento a la suscripción de un contrato de compra-venta,
eso pueda ser anulado. ¿Por qué? Porque existe ese error, cuando le induces a una persona en el error, le dices esto está bien, entonces firma el contrato, entonces ya le estás induciendo a un error cuando le estás ocultando esas cualidades esenciales. Entonces, por eso tocamos el tema de este tema de los contratos, porque esto tiene más que ver con el consentimiento a nivel de los contratos. Sí equiparamos que el matrimonio es un contrato social, que por ende tiene que tener esas mismas características, ¿no? Porque es un contrato social, es una institución del derecho de las familias que tiene sus características propias. Pero cuando hablamos de anular un determinado acto jurídico, necesariamente le tenemos que dar el tinte de un contrato, ¿no? Entonces, cuando hablamos del error y de esas cualidades esenciales, tal vez como únicos ejemplos podríamos encontrar el hecho de que exista la nulidad cuando alguno de los esposos no tenga o no haya comunicado de forma aparente su sexo biológico, ¿no? Sea diferente el sexo biológico al sexo, a la identidad de género que tenga la persona. Como les dije, la ciencia ha avanzado a tal nivel que ahora se permite que tanto los varones como las mujeres de cierta forma tengan el sexo biológico que les correspondería. Obviamente que bajo ciertas limitantes también, pero en realidad se puede inducir a una persona al error, ¿no? Incluso en el tema del sexo. Entonces, si bien hay el dolo o la intencionalidad, como señala, el error de la misma forma va a estar presente, ¿no? Incluso el tema de la intencionalidad de uno de los cónyuges de casarse a sabiendas que tiene un sexo biológico diferente e induciendo al error a la otra persona, van a ser tomados en cuenta cuando se analice la solicitud de nulidad del matrimonio, ¿no? Gracias, doctor. De la misma forma vamos a hablar, como les decía inicialmente, sobre el hecho de los efectos que genera la declaratoria de nulidad. Y dentro de esos efectos necesariamente debemos señalar que los efectos de la declaratoria de la nulidad van a extinguir los derechos patrimoniales. Cuando dos personas constituyen una unión libre o constituyen un matrimonio, a partir de ese momento se empieza a generar lo que denominamos la comunidad de gananciales. Es decir, recordemos que dentro del derecho civil se establece principalmente la existencia de uno de los caracteres, perdón, de la personalidad va a ser el patrimonio, ¿no? El patrimonio básicamente lo vamos a equiparar como una bolsa, lo vamos a ejemplificar como una bolsa que a veces puede estar llena, que a veces puede estar vacía, pero siempre va a estar presente ahí. No existe persona que no tenga patrimonio, porque es un carácter esencial de la personalidad, al igual que el nombre, al igual que el apellido, al igual que el sexo, el patrimonio va a ser un atributo de la personalidad. Siempre va a estar ligado a las personas. Cuando una persona se casa, ese patrimonio se va a unificar a la o del cónyuge, ¿no? Al cónyuge o a la cónyuge. Entonces, a partir de eso se empieza a generar una comunidad de gananciales en la cual tanto el esposo o la esposa, independientemente de eso, empiezan a generar un patrimonio común del matrimonio. Eso es un efecto patrimonial o es un efecto del matrimonio. Cuando existe una declaratoria de nulidad, todo ese patrimonio o toda esa comunidad de gananciales se va a ver afectada por la declaratoria de la nulidad. Recordaremos que bajo el principio de lo principal arrastra lo accesorio, vamos a tener que lo accesorio va a ser la comunidad de gananciales y lo principal va a ser el matrimonio o la unión libre. Si hay la declaratoria de la nulidad, se va a tener que esa comunidad de gananciales a los efectos legales nunca existe. Sin embargo, el Código de las Familias, de la misma forma, no deja en el aire en realidad esta situación y establece que cuando ocurre esto, si bien se va a declarar la extinción de los efectos patrimoniales del matrimonio o de la unión libre y se las va a dejar sin efecto, sin embargo, esos derechos que se hayan generado durante ese tiempo y ese patrimonio que se haya generado durante ese tiempo van a tener el mismo tratamiento que la
copropiedad. A ver, un poco les ejemplifico. Dos personas pueden haber contraído o haber ingresado a una unión libre, han tenido su hijo, han construido en la casa de uno de los cónyuges y resulta que en un determinado momento aparece el esposo o la esposa, ¿no? Entonces, a partir de eso se genera todo el tema del conflicto, si es que existe el tema del matrimonio y no se ha extinguido, obviamente que va a haber la declaratoria de nulidad de la unión libre. Y con esa declaratoria, la existencia de esos derechos patrimoniales. Y eso es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Cuando construyes en la casa o en un terreno que no es tuyo, obviamente que te vas a ver perjudicado. Ahora, el Código de las Familias ha sobrepasado en realidad un poco en referencia a este tema. Y en realidad el derecho mismo, a nivel del reconocimiento de los derechos individuales, ha establecido un procedimiento bastante particular en realidad que se denomina el reconocimiento, la declaratoria de propiedad sobre mejoras. Tiene esta denominación, en realidad está en el Código Civil, tiene esta denominación de la declaratoria de propiedad sobre las mejoras. Independientemente que el terreno no sea tuyo, el juez puede determinar que cuando tú introduces mejoras en una determinada propiedad, el propietario está obligado a resarcirte los gastos que tú hayas generado, ¿no? Si tú construyes en un terreno ajeno, si bien ese mejoramiento va a acrecentar el valor de la propiedad y va a ir en favor del propietario, el propietario a partir de ese momento tiene la obligación de devolverte por todas aquellas mejoras que hayas realizado. Entonces, la acción judicial para que este tema funcione necesariamente va a ser instaurar un proceso civil ordinario para que sea el juez quien declare la propiedad sobre las mejoras y consecuentemente declare también la obligación del propietario para resarcir y devolver todos los gastos que se han generado, ¿no? Entonces, habitualmente en el tema de la división y partición de bienes, cuando existe este tema y se ha construido en el terreno de una tercera persona, se plantea esta acción para que el juez reconozca todas las mejoras que se han introducido, se las tase, se las mida y exista un informe económico y se obliga al propietario en realidad a devolver esa propiedad. Dentro de las reglas de lo que es el Código Civil, se establece las reglas de la accesión, que es un medio de adquirir la propiedad. Cuando tú construyes algo en un terreno de una tercera persona con tu material propio, el propietario tiene el plazo de 6 meses para pedirte que tú retires las construcciones. Si no se suscita en ese plazo de tiempo, se entiende que hay una aceptación tácita y una aceptación de que se introduzcan las mejoras a favor del propietario. Y obviamente eso es con la obligación de devolver. Entonces ya el tema de la demolición y demás ya queda de lado. Hasta los 6 meses de que se ha producido el tema de la construcción, el propietario tiene ese derecho de solicitar que retires las construcciones o demolerlas. Posterior a los 6 meses, ya se consolida en favor del propietario con la obligación de devolver o restituir el valor de esas construcciones hacia las personas que han hecho las construcciones. Entonces, cuando hablamos por una parte de este tema en particular, lo vamos a relacionar con los bienes que se han generado durante el matrimonio, ¿no? Bienes patrimoniales, construcciones, edificaciones, compras y demás. Entonces, la ley señala que cuando esto ocurre, las cosas que se hayan comprado se las va a tener como una copropiedad. Cualquiera de las partes, si es el caso de que alguno de los esposos quiera negar el derecho, puedan acudir a esta vía ordinaria para que se declare el tema del resarcimiento, se declare el derecho sobre las mejoras y consecuentemente se obligue a la parte contraria a devolver estos montos de dinero que se han introducido. Eso es lo que habitualmente ocurre. Es relativamente nuevo, les diré esto a partir del 2016 en realidad, que ha salido los primeros autos supremos
que hablan de este tema. Estaba muy, muy unido este tema al tema de la usucapión y la declaratoria de propiedad sobre las mejoras que se introducen en los bienes de terceras personas. Después se ha puesto ya en debate mediante un auto supremo el hecho de que esto también debe aplicar de cierta forma en el ámbito de las familias. Es por eso que ya el Código de las Familias de cierta forma ha introducido esta modificación que hasta antes de la vigencia de la Ley 603 básicamente era inexistente. En el anterior régimen, si se declaraba la nulidad del matrimonio, se extinguían los derechos patrimoniales y obviamente que la concubina en el anterior sistema quedaba pues sin derecho a reclamar nada, ¿no? Entonces ya una misión reparadora de la Constitución y en realidad de la propia evolución de la jurisprudencia ha dado pues lugar a esta figura legal que se puede utilizar en este tipo de casos, que también es aplicable a este tipo de relaciones familiares, pero también en el ámbito civil se manejan de esa forma, porque hay bastante en realidad de ese tema, ¿no? Se separan las parejas y dicen, has construido en la casa de mi papá, o has construido en la casa de mi mamá, de mi abuelito, de mi primo, de mi hermano, entonces no tienes derecho a nada porque el propietario es él. No, yo no soy el propietario. Entonces en las demandas de división y partición entra en debate este tema, pero la salida es instar la vía civil para ver el tema del resarcimiento civil, pero previo al reconocimiento de los de derechos sobre las mejoras que se hayan introducido. Entonces, bueno, va más por el tema civil, pero simplemente para ejemplificarles cómo funciona este tema, ¿no? Entonces, antes funcionaba de esa forma, con el tema de los concubinos, y por eso también existe muchas veces el tema del dolo y la intencionalidad. Yo he conocido casos recientes en los cuales una pareja que estaban en el régimen de singularidad, estaban casados, ellos deciden en realidad hacer una vida en común. Resulta que el esposo tiene un tema de infidelidad, la esposa le perdona, si vale el término, el tema de la infidelidad y del adulterio, básicamente obliga a esta persona a gastar todos sus bienes en la construcción de, todo su patrimonio en la construcción de un departamento en la casa de sus suegros. Terminan la construcción y básicamente la esposa con un afán revanchista se divorcia de esta persona y lo expulsa de la casa, ¿no? Entonces el esposo queda en una situación en la cual ha gastado todo su patrimonio, si vale el término, en la construcción de un determinado departamento, en un terreno de una tercera persona, pero no tiene ningún documento, ¿no? De que le estén reconociendo algún derecho sobre la propiedad y demás. Y eso ha sido un afán netamente revanchista, ¿no? Ya en un proceso de resarcimiento de daños y reconocimiento de propiedad sobre las mejoras, ya cambia la situación, ¿no? Es decir, muchas de las veces es en un afán reparador de todo lo que corresponde en derecho, en realidad accionamos la vía judicial para, de cierta forma, restituir esos derechos que han sido lesionados en algún momento y también, obviamente, desmentir, ¿no? En algún punto esas teorías que manejan algunas veces algunos colegas abogados y alguna orientación que les dan en ese sentido, ¿no? Como no tienen documentos la casa o como la propiedad está a nombre de una tercera persona, no tiene derecho a reclamarte nada si es que construye. Pero las reglas del derecho civil van un poco más allá. Entonces, sí existe lugar al reclamo bajo estas condiciones y es algo que también está en el Código de las Familias, de forma muy sutil tal vez, pero sí está presente. Cuando hablamos de estos temas, en realidad, del tema de la nulidad, y vamos a hablar también de los principios de convalidación, y vamos a hablar de lo que es la prescripción. Es decir, entenderemos que las diferentes instituciones, ya sea la nulidad, la anulabilidad o la caducidad, como instituciones que extinguen derechos, en el tiempo van a estar limitadas de la misma forma a un espacio temporal, en el cual necesariamente, si es que cualquiera de las partes no acciona el derecho que tiene, ese derecho se va a extinguir. Cuando hablamos de la prescripción, vamos a hablar de ese carácter extintivo o de ese carácter adquisitivo que tiene la institución. El carácter adquisitivo lo vamos a denominar usucapión, que es un medio de adquirir la propiedad.
En el carácter extintivo vamos a hablar y lo vamos a relacionar directamente con las obligaciones y el ejercicio de un determinado derecho, ya sea cobrar un determinado monto de dinero o el de instar una acción judicial o iniciar una acción judicial. La ley va a ir previendo también tiempos en los cuales se pueda realizar este tipo de acciones. En el tema del matrimonio, la nulidad se va a poder plantear dentro del año de convivencia de la pareja. Entonces, en ese único supuesto, la ley 603 establece que se pueda plantear la nulidad del matrimonio hasta el año de convivencia. Después de aquello, se entiende que en realidad estas observaciones y demás van a quedar subsanadas parcialmente en el tiempo. Pero recordemos que cuando una lesión es tal, por ejemplo, cuando existe el tema de bigamia, no va a haber un proceso de convalidación. Estamos hablando que cuando existe algún tipo de impedimento, las partes van a poder iniciar la acción judicial únicamente durante el año de convivencia. Y ahí hablamos sobre la legitimación activa o la legitimación pasiva, ¿no? Capacidad de demandar y capacidad de ser demandado. Entonces, dentro del año, si existiera alguna de estas causales, se tendría que resolver por el juez de familia. Obviamente que en algunos casos, en realidad, el legislador no ha previsto todas las consecuencias de este artículo en particular, porque básicamente lo que estaríamos haciendo, si es que hay error o consentimiento en el cambio de género, estaríamos convalidando un matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro de lo que es la sana crítica, se le da esa percepción y en realidad esa capacidad a la autoridad jurisdiccional de poder dirimir todos los asuntos que sean de su competencia sin que esta autoridad o la autoridad judicial pueda señalar que exista obscuridad, que la ley no haya previsto ciertos casos. Esto está en la ley 025, siempre van a recordar que la ley del órgano judicial de la misma forma va a regular la función de las autoridades judiciales. Y esto está en relación a ese tema. Si es que por algún motivo se somete a conocimiento del juez el hecho de que pasado este término, en realidad, dos personas han contraído nupcias, entonces obviamente que el juez de familia, sin alegar obscuridad de la solicitud, tendría que dirimir, ¿no?, el hecho de que es un acto ilegal y que no está alcanzado si vale el término por esa prescripción. Obviamente que dentro del Código de las Familias está de esta forma, ¿no? Si dentro del año de convivencia nadie dice nada, se convalida los actos. Sin embargo, existen otras disposiciones legales, constitucionales y demás que de cierta forma van a actuar también limitando el tema de este artículo. Recordemos que también dentro de lo que es la batería de funcionalidad, de la batería de argumentos o principios que se les permite a las autoridades jurisdiccionales, tienen un carácter restringido para algunas cosas en referencia a las decisiones judiciales, pero en otras se les abre el panorama para que ellos puedan hacer una interpretación teleológica de la normativa y declarar la nulidad, ¿no?, de los matrimonios en el caso de las personas que tengan el mismo sexo, ¿no? Entonces son aspectos netamente judiciales que están vinculadas no solamente a la ley o al Código de las Familias, sino también consecuentemente están vinculadas a la ley del órgano judicial, a la misma Constitución Política del Estado y a los tratados internacionales que tenemos, ¿no? Pero en líneas básicas, esta acción que estamos hablando de la nulidad solamente se la puede plantear durante el año, eso según el Código de las Familias. La competencia la va a tener la autoridad jurisdiccional, que es el juez de familia, quien va a asumir conocimiento de la solicitud en la vía del proceso ordinario. Es decir, la competencia del juez siempre va a ser en la vía del proceso ordinario. Recordemos, en materia de familia existen los procesos ordinarios, extraordinarios y de resolución inmediata, ¿no? El proceso ordinario es el más largo, entonces en esa vía en realidad se va a desarrollar este proceso. Los efectos van a ser cuando existe una sentencia ejecutoriada que tenga la calidad de cosa juzgada material, o en otras palabras, una sentencia irrevisable, que ésta genere los efectos jurídicos
que hemos señalado al inicio, es decir, retrotraer todos los efectos del matrimonio o la unión libre hasta el momento de su constitución, con la única excepción en relación de los hijos, es decir, no se va a desconocer el derecho de los hijos a la asistencia familiar, al apellido, al reconocimiento legal que estos tienen, ¿no?, para con los padres, y simplemente va a afectar los derechos patrimoniales. Y aquí vemos nuevamente los límites de la ley que no van a afectar los derechos individuales de los niños, niños y adolescentes, pero sí van a afectar los derechos patrimoniales que se hayan generado durante la vigencia de la unión libre o el matrimonio. Para graficarles un poco más sobre el tema del resarcimiento en particular y los efectos que generan, a partir de la demanda de nulidad de la unión libre o el matrimonio de hecho, se va a producir todo el proceso hasta llegar a la sentencia, ¿no? Existe la sentencia y la sentencia necesariamente va a declarar la culpabilidad del esposo o de la esposa que haya generado la nulidad. Y cuando se genera esta, necesariamente va a haber lugar al resarcimiento. Es decir, todos aquellos daños materiales o morales deben ser repuestos en la vía de un resarcimiento civil. Entonces, eso lo tiene que realizar el culpable de la nulidad. Entonces, cuando hablamos de la nulidad, y obviamente estábamos conversando sobre eso, que hablábamos de que va a existir un responsable y ese responsable que haya generado todo el perjuicio material y todo el perjuicio económico, todo el perjuicio incluso en el tema del honor, ya sea del esposo o de la esposa, va a ser culpable de realizar el resarcimiento, ¿no? Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando el día de hoy. Este tipo de temas son bastante cortos, pero en realidad, como han visto, están relacionados con instituciones del derecho civil, con el tema de contratos. Y en ese punto podemos ver de cierta forma que la materia y algunas de estas instituciones, para poderlas entender, necesariamente debemos recurrir a las normas del Código Civil, a las normas adicionales, por ejemplo, para poder entender ciertas instituciones del Código Procesal Civil, de la ley del órgano judicial, para poder integrarlas a lo que es el derecho de familia y poder entender en realidad qué es lo que dice el Código de las Familias cuando nos habla de las nulidades, ¿no? Y este tema va a ir aplicando en realidad en las diferentes materias y es a título de retroalimentación en realidad que vamos a ir. Bueno, si tienen alguna pregunta más, jóvenes, estaríamos abiertos a eso. Si no, estaríamos terminando la clase por el día de hoy. No, doctor, estaba muy bonita la clase. Muchas gracias. Al menos yo entendí todo. Gracias, doctor. Okay. Bueno, entonces, quedamos en contacto, jóvenes. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Chao.